Bueno, mi nombre es Pedro y grabo este video con el propósito de contar la manera que Dios usó para llamarme, para convertirme a Él, para comenzar a ir a la iglesia, bueno, a congregarme y más que eso, cómo Dios cambió mi vida totalmente, de pasar de una forma de vida a otra totalmente diferente, nueva. La palabra de Dios dice que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Muchas veces nos preguntamos, ¿y cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es que el hombre tiene que arrepentirse. La verdad es que el hombre está muerto. Dice la palabra que está muerto en sus delitos y pecados. Es necesario arrepentirse delante de Dios para ser cambiado, ser sacado de esa esclavitud, esa forma de vida y ser trasladado a otra forma de vida. Realmente no forma de vida, a vivir, porque de hecho el hombre está muerto. Bueno, yo antes de convertirme al Señor y empezar a caminar en pos de su voluntad, de su palabra, yo tenía una vida totalmente diferente. Yo de chico, bueno, tenía como todos, tenemos muchos sueños. Pensamos, no sé, pues yo tenía el sueño de chico cuando estaba chico de ser futbolista. Me gustaba el fútbol y eso. Y bueno, pasado el tiempo fui creciendo y dentro de mí ya no era el fútbol. Me empezó a llamar la atención la música y empecé a escuchar esta música y mi vida desde muy pequeño me gustó la música. Y bueno, no fui músico y no soy músico, pero canto algo y bueno, mis sueños cambiaron pues, y comencé a tener el sueño de ser un artista, de un rockero, de ser una estrella del rock. Y eso era mi sueño, lo que me llenaba la música y vivía para eso. Vivía mientras más avanzaban los años y pasaba el tiempo, me fui metiendo en cosas, bueno, empecé a fumar cigarro, a fumar marihuana y otras cosas, otras drogas que se apoderaron de mí, me ataron a una condición de vida que yo no podía salir de eso. Yo tenía que tomar, drogarme para estar bien, pues no podía pasarlo bien si no hacía esas cosas. Y de hecho era una especie de escape, porque yo escapaba drogándome, juntándome con mis amigos y borrándome, emborrachándome. Me borraba de mi vida, entre comillas, porque no era vida. Yo usaba eso porque tenía esa forma de escape. Bueno, con el tiempo esto de la música me llevó a convertirme en un punk como le llaman, y esta tribu urbana que es muy antigua aquí en Chile, la más antigua, los punkis. Y bueno, yo usaba moicano, usaba cadenas, botas militares y todo lo que conlleva esa moda antiestética. Y muchos años metido en eso, sin poder salir. Y bueno, yo en ese punk, esa persona, por fuera se veía una persona dura, muy fuerte y quizás sin miedo, pero por dentro estaba destruido, porque yo me metí en ese personaje para esconder toda mi frustración, mis miedos, mi angustia, mis trancas, como le llaman en el mundo, y me escondí en eso hasta que mi vida fue totalmente mala. No podía ser libre, no podía expresarme de la forma que como Dios me hizo. No podía caminar por las calles de una forma normal, como un hombre de verdad, porque ese personaje que creé tenía un carácter diferente y
era todo contrario a lo que era yo realmente. Era una mentira, como dice la palabra. La mentira nos engaña. El mundo vive en una mentira. La mentira del pecado, del engaño, de la traición. Bueno, y muchos años metido en eso. Muchas veces traté de dejar de tomar, de salir, de juntarme con personas que no me hacían bien. Bueno, yo mismo no le hacía bien a muchos y pasaron mucho tiempo. Traté muchas veces de dejar de tomar y siempre había un dolor dentro de mí, había una amargura, un odio, habían cosas dentro de mi corazón que estaban mal y yo no podía cambiarlas porque yo no podía, no tenía la fuerza ni sabía cómo hacerlo. Yo pensaba, bueno, esto fue lo que me tocó vivir y esto debe ser la vida. Y seguí caminando y cada vez iba cayendo peor. Más problemas en mi casa. Bueno, en mi casa no hacía nada, yo solo carreteaba. Mi vida era de noche, yo vivía de noche y no había más que carrete, cerveza, música. Lo único que muchas veces, bueno, una vez recuerdo que mi papá me preguntó y no tiene sueño, ¿qué piensas hacer más adelante? Y yo pensaba, bueno, ¿qué me gusta? Y me preguntaba él, pues, ¿qué te gusta? No sé, pues, ¿qué puedes hacer? ¿Qué te gusta hacer? Y yo pensaba, bueno, me gusta la cerveza y la música. Y no tenía más, bueno, quizás sueños tenía, pero no, era imposible para mí cumplirlos, porque estaba atado en esa prisión. Como el mundo está en muchas prisiones, puede ser alcoholismo, no sé, pues, drogadicción, enfermedades, problemas en sus familias, y esa es la atadura del pecado que nos encierra y nos encadena y no nos deja salir de esa condición. Esa amargura, esa envidia, ese orgullo que hay dentro de nosotros que solo Cristo puede romper. Bueno, yo viví mucho tiempo así. Recuerdo, traté de dejar de tomar, de dejar la droga y nunca pude porque siempre volvía a lo mismo. Y si no lo hacía andaba muy mal. No era una mejoría. Nada sanaba, nada me libertaba. Muchas veces traté de hacer como a modo de terapia, de cambiar. Bueno, una vez me invitaron recuerdo, un techo para Chile. Estas personas, estos jóvenes que van a construir casas para el verano, y un amigo me invitó y recuerdo que fui como a modo de terapia para dejar de tomar un poco y fue peor, ¿sabes? Pues recuerdo que en las noches nos amanecíamos tomando y después en el día íbamos a trabajar, pero mal, muy mal, hasta que, bueno, iba de porrazo en porrazo y mal, pues en mi casa todo mal y yo no hallaba qué hacer, pues. Muchas veces intenté, no más que intentar, gracias a Dios no intenté, pero pensé en el suicidio porque yo no le hallaba sentido a mi vida, veía que todo estaba mal y no había solución, no había un cambio en mí y no podía y no sabía cómo hacerlo. Y un día recuerdo que después de un almuerzo familiar en mi casa, bueno, yo tomaba cerveza igual en la casa y tomaba cerveza, harta cerveza como agua, tomaba cerveza y recuerdo que me curé ese almuerzo y me fui a dormir un rato y dormí un par de horas y después me levanté y empecé a dar vueltas por el sector donde vivía yo. Y recuerdo que fui a dar unas vueltas. Primero recuerdo que fui a la casa de una persona y no estaba esta persona. Y después pasé por unas canchas que habían cerca de mi casa y pasó que de repente se acerca un joven y empieza a hablar de Dios. Así de la nada apareció un joven y me comienza a hablar de Dios y yo, el minuto que él empezó a hablarme, yo empecé a llorar. En realidad en el minuto no sabía, al principio no sabía por qué lloraba, porque yo quería solo seguir carreteando y pasándola bien, entre comillas. Y me empieza a hablar de Dios y yo empiezo a llorar y no podía dejar de llorar.
este joven, esta persona hablaba y lo que decía me llegaba tanto que era como si esta persona me conociera. Empezó a hablar de mi vida, de la maldad, de mi corazón, de la condición que estaba realmente, espiritualmente. Me hacía entender y bueno, entendí que era Dios hablando a mi corazón y ese momento fue tremendo y terrible también porque Dios me mostró todo mi pecado y me vi totalmente mal, muerto, me vi condenado. Eso fue lo primero que Dios mostró a mi vida, me mostró tal como estaba, mostró toda mi maldad, toda mi soberbia, todo mi orgullo, me mostró todo el pecado como de una vez y pude verme pecador y comencé a llorar y juntamente con mostrarme mi maldad, Él me muestra su amor, me mostró su amor como al mismo tiempo y yo pude entender que era Dios hablándome y bueno, Él me decía que aún así, viendo mi maldad, viendo mi pecado, Él me amaba. Esas palabras llegaron tan profundo a mi corazón que temblaba y me estremecí con las palabras que salían de la boca de esa persona, que era Dios mismo hablando a mi corazón y diciéndome que me amaba y que quería salvarme. Me repetía, yo te amo y he venido esta tarde a hablar a tu corazón porque yo quiero salvarte, yo quiero darte vida, quiero sacarte de esta condición. Siempre te he visto, me decía, siempre te he visto en esta condición caída, siempre te he visto en amargura, pero yo te vine a darte vida y vida en abundancia. Y me decía, me repetía una y otra vez. Y yo quebrantado, llorando, eran palabras que venían del corazón de Dios, de la boca de Dios, y eran las palabras que siempre quise escuchar, pero nunca pensé que pudiese ser posible, porque muchas veces uno quiere como empezar de nuevo y borrar todo el pasado, pero en el mundo no es posible, es imposible, porque solo Dios puede hacer eso, y eso fue lo que Dios hizo en ese instante. Me borró todo el pasado, me perdonó y me restauró al instante y hizo de mí una nueva criatura. Recuerdo que esta persona, después de hablarme, me hizo una pregunta, me dijo si yo quería aceptar a Cristo en mi corazón. Yo le dije que bueno, que quería porque necesitaba. Esta persona me dijo, me entregó el plan de salvación y me dijo que confesara y hablara con Dios y le pidiera perdón por todos mis pecados, por cada uno de los pecados, de las cosas malas que había hecho. Y recuerdo que como andaba borracho esa tarde, yo no hablé en silencio, no pensé, sino que hablé a toda voz y gritaba, Señor, perdóname, y le pedía perdón a toda boca. Yo creo que pasaba gente por mi lado y decía, este está loco, está gritando, hablando y está borracho. Pero ellos no tenían idea con quién era el que estaba hablando. No sabían que era con Dios mismo hablando y pidiéndole perdón y arrepintiéndome en ese instante. Fueron como un par de minutos que le pedí perdón y no podía parar de llorar y termino de pedir perdón. Esta persona ora por mí. Recuerdo que puso la mano en mi hombro y empezó a orar 3-4 minutos y una oración, no recuerdo realmente lo que dijo, pero una oración bien profunda y bien que llegaba y me estremecía totalmente. Y recuerdo que termina de orar esta persona y abro mis ojos y sentí la paz, sentí el gozo, sentí una carga que fue sacada de mí, la carga del pecado que ya no estaba porque Él me había perdonado. Él me había perdonado cada uno de mis pecados y me había hecho en ese instante una nueva criatura. Me cambió totalmente, me transformó y me dio una vida que antes no tenía. La libertad que ahora tengo, antes no la tenía. Y me sanó mi corazón y fue increíble ese instante, ese momento de un día
una hora que nunca voy a olvidar. Ya han pasado 11 años de ese día y aún tengo ese recuerdo vivo y gracias a Dios estoy vivo en Él y puedo disfrutar de su presencia día a día. El verdadero evangelio es esto. La palabra de Dios viene a transformar, a cambiar, a perdonar y a sacar de una condición al hombre, una condición de muerte a vida, de tinieblas a luz. Eso es lo que viene a hacer, no es ir a la iglesia. Yo ahora voy a la iglesia, pero no voy a pedir cosas, no voy como el mundo piensa, tú eres ahora evangélico, vas a dejar de tomar, de fumar, no. Dios hizo el cambio, Dios hizo en el corazón del hombre el cambio. Tuvo que sacar primero el pecado y aún sigue sacando el pecado que hay dentro para poder Él vivir y habitar dentro de mi corazón y empezar a moverse Dios dentro de mí y hacer su voluntad, que se haga lo que Él quiere y no lo que yo quiero. El mundo, ¿qué pasa? Que el mundo hace su voluntad, lo que ellos quieren, lo que ellos creen que está bien. Pero ¿qué pasa? La palabra te dice en la condición real en la que estás y lo que realmente Dios quiere hacer contigo. Dios en ese instante, en ese día me libertó y me dio una vida nueva. Vida que quiere darte a ti, tú que estás escuchando este video. Quizás estás pasando por algo parecido o quizás algo totalmente diferente, pero es lo que Dios viene a hacer con toda persona. Aquí no existe clases sociales, raza, nada. Todos somos iguales delante de Dios y todos estaremos un día delante del trono y tendremos que dar cuenta de nuestra vida. En este día Dios te habla y quiere, bueno, este testimonio es para que conozcan la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra que viene a libertarnos y viene a sacarnos de la esclavitud. Dice la palabra que el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Qué viene Dios? A romper el pecado para hacernos libres y darnos vida, una vida nueva, una vida que el mundo no conoce. La paz que Dios da, el mundo no la conoce. Es algo totalmente diferente, algo totalmente nuevo. Como dice la Escritura, después que somos convencidos de pecado, después que nos arrepentimos, después que nos humillamos delante de Dios, somos hechos nuevas criaturas y empezamos a vivir una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y empezamos a caminar en pos de su palabra, en pos de lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Bueno, este video lo grabo para eso, para contar mi testimonio y cómo en un instante Dios rompió toda cadena y me libertó y me sacó a vida que no tenía antes. Él sacó toda amargura, toda pena, toda tranca, todo lo malo que había en mí. En un instante Él lo sacó, lo borró. Esto solo se recibe por fe y te invito a creer en Dios. No en una religión, cree en Dios, en la palabra de Dios, lo que habla la palabra. Él quiere rescatarte, quiere darte una vida y quiere sacarte de esa condición. Hay esperanza en Él, solo en Él hay esperanza, porque en el mundo no hay nada bueno. Solo la palabra de Dios es la verdad. En el mundo está todo corrompido y va de mal en peor. Bueno, eso quería contar a modo resumido mi testimonio. Eso era. Que Dios los bendiga.